Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Manuel Chavarín, director de Chavarín Velasco Consultores, y me da mucho gusto estar aquí contigo en este webinar. Vamos a hablar sobre cosas muy interesantes en este regreso a lo que llaman ahora los medios la nueva normalidad, ¿verdad? Vamos a estar hablando de eso. Estos webinars los hacemos en Chavarín Velasco Consultores en coordinación con Empleo Nuevo. Como sabes, empleonuevo.com es un sitio que te ayuda pues a buscar trabajo y está muy cerca de todos los empresarios de aquí de Tijuana y de muchos lugares de México. Te felicito, primero quiero empezar por eso. Te felicito porque has dedicado este tiempo para aprender. Es muy importante para nosotros saber que hay personas que dedican tiempo a desarrollarse, a aprender, así que te felicito por esto. Como sabes, este no es el primer webinar, de hecho es el cuarto webinar de una serie que tú puedes consultar. A lo mejor no te tocó ver los anteriores, los puedes consultar en chavarinvelasco.com o en empleonuevo.com. Ahí están estos videos que puedes ver. Si no has visto ninguno de los anteriores, pues ahí están a tu disposición. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, la realidad después de la crisis. Es decir, estamos pues asumiendo que estamos regresando a una nueva normalidad, estamos superando ciertas adversidades. Muchas empresas ya empiezan a regresar a operaciones pues casi normales. Entonces es interesante ver todos los fenómenos que ocurren en este regreso. De eso vamos a hablar y vamos a aprovechar estos más o menos 50 minutos más 10 minutos que quiero reservar para que tú hagas preguntas, ¿sí? Como sabes, a través de esta plataforma tenemos un chat y aunque tú me ves aquí solito, pues no, hay un equipo de personas que me están ayudando y ellos me van a pasar las preguntas para poder yo contestarte al final de mi presentación. Entonces, pues te decía, vamos a hablar de cuatro aspectos muy importantes de este regreso. Uno, cómo crear y comunicar un ambiente seguro para tus trabajadores, para tus compañeros de trabajo. Cómo lograr compromiso en el capital humano de tu empresa. Ese es el segundo aspecto. El tercero, vamos a hablar del rol de los líderes en este regreso. ¿Qué deben hacer los líderes? Y qué no deben hacer los líderes también es importante, ¿verdad? Y vamos a dar algunos consejos de algunas estrategias que yo creo que todos deberíamos ya estar ahorita, si no ejecutando, pues por lo menos planeando de cómo recuperar la confianza de empleados, la confianza de clientes. Se va a poner buena la cosa, entonces, pues te felicito por estar aquí. Vamos a empezar pues por el principio, ¿verdad? ¿Cómo crear y comunicar un ambiente seguro? Fíjate que esto es bien importante porque tenemos que reconocer que en esta circunstancia pues estamos experimentando emociones como el miedo, la incertidumbre, la inseguridad. Estamos experimentando todo esto. Entonces es importante crear un ambiente seguro. Y me voy a centrar en dos aspectos de la seguridad. Por una parte, la seguridad emocional, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para sentirnos más seguros? Y también quiero cubrir un poco, hablando de ambiente seguro, pues la seguridad en cuanto a las nuevas reglas de salud que seguramente en las empresas se van a incorporar, ¿verdad? Y cómo comunicarlas, cómo hacer que la gente se comprometa en cumplir seguramente estas nuevas reglas de higiene, etcétera. Entonces, bueno, empezando por la seguridad emocional, te quiero compartir esta gráfica que nos habla de las etapas del duelo. Y fíjate, ahí viene las etapas de izquierda a derecha, las puedes leer así, ¿no? Como crisis, negación, enojo, depresión, aceptación y aprendizaje. La idea de compartirte esto es que nos demos cuenta que todos en esta situación de esta crisis perdimos algo de alguna manera. Para muchos empresarios, para muchos trabajadores, hay personas que inclusive
perdieron el empleo, ¿verdad? Entonces, o inclusive personas que han perdido algún familiar y todo eso. Hemos vivido de diferentes maneras un duelo, pero la idea es entender que estamos en un duelo. Hay personas que a lo mejor están en etapa de negación, de enojo, de depresión, y la idea es aceptar esta nueva forma de vivir. Yo creo, esa es mi hipótesis, ¿verdad? Que para todos nosotros ya no hay no podemos voltear hacia atrás. Y te hago esta pregunta, nada más así, una pregunta. ¿Le vas a volver a dar la mano a un desconocido con la misma confianza que hace 6, 8 meses? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces es interesante. ¿Te vas a sentir igual en una sala de espera en algún lugar cuando una persona tosa? Seguro que no, ¿verdad? Entonces es importante entender que las cosas no es que vayan a cambiar, es que ya cambiaron. Y hay que reconocer que en la mayoría de los casos hay tristeza, ¿verdad? Hay que darnos cuenta que para cada persona esta pandemia impacta de una manera diferente. Todos sabemos, hay empresas que han crecido en su operación, en la demanda de sus productos y todo esto, con esta situación, para la gran mayoría ha sido un reto económico en cuanto a número de empleados, todo esto, ¿no? Y hay que ver que los tiempos de adaptación para este duelo son diferentes en cada persona. Entonces, hablando de la seguridad emocional, es muy importante entender este aspecto. Y aquí te quiero invitar a reflexionar en algo, y creo que es algo muy importante. La importancia de la conciencia del rol, de tu rol en esta situación. Fíjate, cuando vamos al cine, nosotros asumimos un rol, por ejemplo. Entramos a la sala del cine y entramos como calladitos, ¿verdad? Nos sentamos y observamos la película y estamos como espectadores. Asumimos un rol diferente al que teníamos cuando estábamos haciendo fila para comprar el boleto, ¿no es cierto? Cambiamos nuestra actitud, cambia nuestras conductas, cambias. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuál es el rol que tú vas a asumir con relación a esta situación? Puedes asumir un rol de víctima, por ejemplo. Ya nos llevó el tren y todo eso. Puedes asumir un rol de un añorador profesional del pasado. No, antes que podíamos hacer esto. No, antes podíamos ir acá. No, antes podíamos andar sin tapabocas. Un añorador profesional del pasado. Ese es el rol que quieres tener, ¿verdad? Ahora pregúntate, si tienes subordinados en la empresa, ¿qué rol es el que debo asumir? ¿Qué esperarán? ¿Qué estarán esperando de mí mis subordinados? ¿Qué rol es el que esperará mi jefe que yo asuma en esta situación? ¿Qué estará esperando él de mí? Si eres un vendedor, pues estos webinars llegan a muchas personas, ¿verdad? Si eres un vendedor, ¿qué rol esperarán mis clientes que asuma yo? ¿Qué rol debo asumir ante mis clientes, no? Entonces, es importante identificar, tener conciencia del rol que vas a jugar en esta situación. Pregúntate cuál es el rol que quieres jugar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos somos generadores de información. Hoy en día tenemos estos aparatillos, ¿verdad? Los teléfonos inteligentes y podemos tomar video, mandar mensajes, recibimos correos, algunos falsos, algunos no, pero a veces empezamos a difundir información a diestra y siniestra y no tomamos conciencia, ¿verdad? Regreso al rol que tenemos. ¿Cómo va a hacer sentir esta información que yo transmita? ¿Qué va a decir esta información que transmita de mí como generador de información, como miembro de un equipo de trabajo? Entonces hay que aprender a distinguir la calidad de la información. Es importante reflexionar en estos aspectos, ¿no crees? También, mira, te quiero poner esta imagen para recordarte lo fácil que es
generar una noticia falsa, pero que pone a todo el mundo en revolución y ni necesito palabras, nada más te voy a poner esta imagen. Ve esta imagen y observa. ¿Qué nos pasó? De repente, ¿verdad? Surge el rumor, todo el mundo lo creemos, no, pues que el papel sanitario se está acabando allá. Oye, pero allá todavía hay, córrele, pero me traes y esto y lo... Y de repente, algo falso que no tenía ninguna utilidad. ¿Cuántas noticias como esa hemos nosotros a lo mejor difundido, ¿verdad? Entonces es interesante asumir responsabilidad en este sentido. Eso en cuanto a nuestra salud emocional. Yo creo que es importante cuidar en las empresas esa estabilidad emocional. ¿No lo crees así? Por otra parte, es importante también cuidar la seguridad, obviamente, en cuanto a las nuevas reglas de salud. Y yo estoy seguro que va a haber personas que en esta nueva situación que vamos a experimentar, imagínate que una empresa mandó a su personal a casa y ahorita va a retomar operaciones. Debemos anticipar que si va a haber nuevas reglas, ¿no? De higiene, a lo mejor ciertas inspecciones a la entrada de la planta, tal, debemos anticipar que ese regreso va a ser difícil para algunas personas, que esas personas van a tener mucho miedo, no van a saber cómo comportarse, etcétera. Entonces, es importante anticiparnos. Si ya sabemos que pues siempre va a haber gente inconforme, que no se quiera alinear y todo eso, una recomendación que te quiero dar a ti, como empresario, como miembro de un equipo de trabajo o a lo mejor como empresario independiente, que te anticipes a esos inconformes. ¿Cómo? Por ejemplo, una empresa, al área de recursos humanos, pues hay que planear una inducción y de preferencia que la presentación de las nuevas reglas de cómo debemos conducirnos, cuidados que hay que tener y todo, que las dé el director o algún gerente muy influyente en la empresa, si es una empresa muy grande, ¿verdad? En donde el director a lo mejor no puede estar en estas funciones, pero sí no dejarle esto nada más al área de recursos humanos, sino involucrar a todo el personal en que todo el mundo comprenda las nuevas reglas de que vas a tener que traer una mascarilla, vas a tener que lavarte las manos cada tanto tiempo, vas a comer en la cafetería con estos cambios de conducta, ¿verdad? Que te lo expliquen y que ahí en esa sala de inducción se te pregunte, ¿y qué opinan, compañeros? No, pues que considero que es innecesario. Bueno, pues puede ser molesto, pero consideramos, todos en la empresa consideramos que hay que hacerlo por esto, por esto y por esto. Ahí lo explicas, ¿sí? A ese inconforme, ahí se le convence, ¿verdad? Inclusive, de preferencia, algo que están haciendo muchas organizaciones, sobre todo en Estados Unidos, es pedirle a las personas que se van incorporando que firmen un acuerdo, ¿verdad? De que van a seguir estas nuevas normas. Está comprobado, ¿eh? Que cuando una persona firma un acuerdo de mantener ciertas conductas, es más difícil que rompa esas reglas. Entonces, inclusive, fíjate, te voy a dar un consejo. En estas reuniones introductorias a las nuevas reglas de higiene y todo eso, dile a las personas, y va a ser frecuente que a alguno de nosotros se nos olvide, por ejemplo, lavarnos las manos, se nos olvide, por ejemplo, traer un tapabocas. Cuando te digan, oye compañero, recuerda que en esta área debes traer el tapabocas. ¿Cómo reaccionar ante eso? Porque hay personas que se molestan. Hay personas que, oh, ¿a ti qué te importa? Es mi derecho, es mi salud, tal. ¿Cómo reaccionar? En estas reuniones de inducción, inclusive podemos decir, y cuando te diga alguien, tenemos que contestar, gracias por recordármelo, compañero, ¿verdad? Y hacerlo en el momento, si cuentas con las herramientas o lo que se pueda. Es bien importante. Ahora, inclusive en estas reuniones se puede decir cómo corregir a las personas, ¿verdad? Oye, pues ahora todos vamos a ser como inspectores de estas reglas, ¿verdad? Y cómo llamarle la atención a un compañero, ¿verdad? Porque
Pues es una nueva forma de trabajar, de convivir con nuevas reglas y va a haber personas que se les olvide o que a lo mejor deliberadamente, ¿verdad? Quieren tomarse la licencia de no cumplir con ciertas disposiciones. Pues hay que saber cómo decir. Pedir las cosas por favor, ¿verdad? No tensionar el ambiente, no escalar las situaciones luego con los gerentes o los directores para no generar un ambiente de castigo, sino más bien generar entre todos ¿qué? Un ambiente en donde todos estemos convencidos de que para cuidarnos entre todos, ¿verdad? Hay que usar estas nuevas medidas. Es importante, pero hacerlo así, no hacerlo como por la fuerza o por castigo, sino por convencimiento. Esto es, creo que es muy importante. Muy bien. Segundo punto, ¿cómo lograr el compromiso del capital humano? Y yo creo que es importante hablar de esto, ¿no? Voy a empezar, hablando de compromiso, voy a empezar por decirte lo que no se debe hacer. Es importante, hablando de generar compromiso dentro de una empresa, pues que los líderes, que la organización no se esconda, ¿verdad? O sea, hoy más que nunca debemos estar muy visibles, sobre todo los miembros de la administración de las organizaciones, ¿no? Entonces, no escondernos, no negar que estamos atravesando por una situación difícil, no decir mentiras, todo esto ayuda a generar compromiso en la gente, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ocultarle las cosas al personal, hacer como que no pasa nada, generamos más desconfianza en las personas y evitamos pues que se comprometan con nosotros. Entonces, no decir mentiras o no ser demasiado optimistas, ¿verdad? Hay que decir las cosas pues que podemos hacer, ¿verdad? Y mantenernos dentro de lo posible, sí optimistas, pero realistas, ¿verdad? No informar cosas hipotéticas, ¿verdad? Que pueden desbalancear a la organización, ni tampoco enfocarnos solo en el aspecto legal del regreso a operaciones. Recordar que somos humanos, que tenemos muchos de nosotros miedo ante esta situación y abordar todos estos temas. Es muy importante. Ahora, ya hablé de lo que no hay que hacer. Ahora, ¿qué sí hacer? Fíjense, algo bien importante. Yo creo que podemos utilizar esto que estamos experimentando, ¿no? La cerrada de la planta, que a lo mejor el regreso a la operación nos va a tomar tiempo, que las ventas en las organizaciones pues cayeron, que tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar y probablemente rebasar la situación que estábamos viviendo antes. Son cosas que hay que hablarlas, hay que decirlas y hay que lograr el compromiso de la gente a través de este problema. Es bien interesante. Nosotros cuando nos convocan a unirnos para resolver algo, generalmente nos comprometemos cuando nos hacen parte de la solución. Entonces, es muy importante explicarle a las personas que trabajan en la organización que son parte de la solución y que necesitamos su compromiso. Yo creo que en el pedir, dicen, está el dar, ¿verdad? Hay un concepto, ahora con todo esto de la pandemia, pues hemos tenido muchísimo tiempo de leer, de estudiar, de aprender. Y hay un concepto que me llamó mucho la atención que leí hace poco. Así, no sé si te ha tocado escuchar este concepto de estrés postraumático, como por ejemplo estas personas que van a la guerra y que cuando oyen un sonido fuerte, pues recuerdan este sonido de las granadas o las bombas y tienen reacciones exageradas. Se le llama estrés postraumático. Pues ahora estaba leyendo un nuevo concepto y le llaman crecimiento postraumático. Me encantó el concepto. Es ver esta situación, esta dificultad que estamos experimentando y considerarla como una oportunidad para crecer, para rebotar mejores, ¿verdad? De esta situación. Entonces, hablando de compromiso en la gente, ahorita que regreses, trata de estar más presente que nunca con tu equipo de trabajo. Eso te va a hacer ser más digno de confianza por parte de tu gente. Fíjate qué interesante que tus seguidores, que los miembros de tu empresa digan, oye, mira, ahorita que la situación se puso complicada,
es cuando hemos visto de qué tamaño es este compañero de trabajo, ¿no? De qué tamaño es este líder. A eso se le llama resiliencia. Resiliencia tiene el origen en el latín. Resilere significa rebotar. Esta experiencia que estamos viviendo nos puede permitir crecer, es decir, regresar de ella mejorados. A eso se le conoce también como resiliencia. Y para eso, pues hay que enfocarnos, ¿verdad? En la gratitud, en el crecimiento, en todo lo positivo que tiene esta experiencia que estamos viviendo. Hay un concepto que se ha desarrollado últimamente con este fenómeno de la pandemia que le llaman la paradoja del distanciamiento. Una paradoja es una oración que en sí misma parece como ilógica, ¿no? Por eso te hablo de la paradoja del distanciamiento. ¿Por qué? Porque distanciamiento pues nos habla de separarnos, ¿verdad? Sin embargo, es una paradoja, porque te quiero preguntar, ahora si te ha tocado, por ejemplo, estar en casa, ¿no te sientes más cerca de tus hijos? ¿No te sientes más cerca de la naturaleza? Hoy aquí en Tijuana hay muchos pajaritos en las mañanas y nos toca tener la calma muchas veces para acercarnos a la naturaleza. Sí es cierto, estamos distanciados de muchas cosas, pero nos hemos acercado a los amigos por teléfono, por videoconferencia. Las conversaciones han sido más significativas, más profundas. A pesar de la distancia, nos hemos acercado. Por eso es una paradoja, ¿no? Nos acerca el distanciamiento. Es una oración ilógica, pero si lo piensas, creo que tiene sentido. Para muchos de nosotros ha sido así. Si te preguntas, ¿qué puedo hacer yo para generar más compromiso, para que este regreso sea más fructífero para la organización o para mi profesión? Pues ayúdale a aclarar a tus compañeros de trabajo, a quienes te ayudan a colaborar, qué se espera de cada uno en estos momentos. Eso va a ayudar mucho a generar compromiso. Ese es un elemento muy, muy importante. Vamos a pasar al tercer punto, que es el rol de los líderes en el regreso. ¿Qué deben hacer los líderes en este regreso? Fíjate, quiero reflexionar contigo en este tema. Para los aztecas hay una palabra, Tlatoani, era como se describía al emperador, al líder, ¿verdad? Y Tlatoani significa el de la voz, el que habla. Como que los aztecas tenían muy clara la importancia del habla en el líder. Y es cierto, también hay un filósofo muy famoso francés, Jean-Paul Sartre, que decía que las palabras son actos. Y quiero invitarte a reflexionar. Fíjate, estamos hablando del rol de los líderes en este regreso, ¿verdad? En esta pandemia. Entonces, quiero invitarte a reflexionar sobre tus palabras, sobre lo que dices, sobre los mensajes que transmites, que retransmites. Y hay un concepto bien interesante que quiero compartir contigo, que es el mensaje y el metamensaje, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cierto tema, a veces hacemos preguntas. Pues una cosa es lo que preguntamos, pero lo que preguntamos muchas veces genera expectativas, genera incertidumbre que no son hablados. Eso no hablado se le conoce como el metamensaje. Te pongo un ejemplo. Si te preguntara tu jefe, oye, Ramón, ¿te gustaría que la empresa te diera un auto corporativo? ¿Qué pensarías? Ya viene un carro para mí, ¿verdad? O sea, pensarías, por algo me están preguntando. Fíjate qué importante. No te están diciendo que viene un auto, te están preguntando que si te gustaría que la empresa. A lo mejor era una pregunta ociosa de tu jefe, ¿verdad? Pero ya te ilusionó. ¿Te das cuenta? Mensaje, la pregunta. Metamensaje, lo que tú piensas de la pregunta. Entonces, cuando tú hablas en la empresa, cuenta el mensaje y cuenta el metamensaje. Fíjate, una persona habla por teléfono a tu oficina y contesta, el licenciado no ha llegado.
¿Qué piensa la persona que escucha eso? Ah, pues resulta que seguramente se quedó dormido, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona dice, el licenciado no está? En esencia, el mensaje puede ser el mismo, pero el metamensaje es bien diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, ahorita, a lo mejor un líder se puede tomar la licencia, ¿no? De decir cualquier cosa. Como por ejemplo, imagínate que un líder en una organización diga, pues es posible que el coronavirus sea producto de un ataque terrorista de los chinos. Híjole, qué grave. Qué grave que un líder se tome esas licencias, ¿no? De mandar un mensaje no comprobado, seguramente falso, que inquieta, que genera miedo en la gente, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces es bien importante que los líderes asuman un rol, sobre todo con relación a lo que comunican, con sus actos, con sus palabras. ¿Qué es lo que debiera hacer un líder en este regreso? Para mí, creo, lo más importante sería generar ambientes, ahorita que vamos a regresar, generar ambientes en donde la gente pueda opinar, pueda decir abiertamente, esto me da miedo, yo no estoy de acuerdo en aquello, a mí se me hace riesgoso esto. Es bien importante que un líder no solamente no cuarte la opinión de las personas, sino que propicie que se hable de todo lo que se siente en la organización. Eso es bien importante porque entonces como líder vas a ser capaz de reaccionar a eso que la gente está sintiendo, está pensando. Es muy importante. Fíjate, me ha tocado pues ver de todo en estos días y semanas que hemos experimentado esta situación de encierro, de enfermedad, de muchas cosas, ¿verdad? De miedo. Yo creo que los líderes deben inspirar a los demás con optimismo, ¿verdad? Ante un nuevo reto. Debemos ver, como cualquier organización, ¿verdad? Que esto que estamos experimentando es un reto probablemente complicado, pero posible. Y los líderes deben inspirar ese valor para enfrentar este reto. No ser, creo que lo dijo el Papa, ¿no? No ser multiplicadores de incertidumbre. Habló, creo, el Papa hace semanas, no recuerdo, pero hablaba de este tema, ¿no? Que los líderes no deben ser multiplicadores de incertidumbre. Entonces, también un rol bien importante de los líderes es aprender a lidiar con el estrés. Estamos experimentando, muchos de nosotros ahorita, estrés. Los mismos líderes, ¿no? Los seguidores, en las organizaciones en general, casi les podría decir, en la sociedad en general se está viviendo esta situación del estrés. Y es importante entender, sobre todo si eres un líder, ¿no? Entender qué es el estrés. El estrés, pues, es una reacción ante un estímulo externo, ¿verdad? Que nos hace sentir emociones y todo esto. Pero es cierto esto, pero también es cierto que el estrés es un fenómeno que es diferente para cada persona. Te voy a poner un ejemplo. Probablemente para ti, muchas personas, uno de los miedos más comunes es hablar en público. Es un miedo común. Yo no experimento ese miedo. A lo mejor a una persona, lo más común es si le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que hablar ante 500 personas. Esa situación lo estrese. Pero esa noticia para mí me va a dar gusto porque para mí es dinero, ¿sí? A mí no me va a estresar esa situación. Entonces, cada persona es el mismo estímulo, pero cada persona va a reaccionar de manera diferente. Por eso te digo que el estrés, pues es individual, es bien personal. Tú como líder debes aprender a lidiar con tu estrés y sobre todo entender que es una abstracción el estrés, ¿no? O sea, utilizamos la palabra estrés para todo. Utilizamos la palabra estrés para describir problemas de administración del tiempo, problemas para dormir. A lo mejor yo tengo problemas para dormir en las noches y le llamo estrés.
pero puede ser que tenga un problema de salud, puede ser que tenga un problema de ansiedad, puede ser miles las causas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hay que, yo muchas veces he usado esta visualización. Para mí es como si tenemos problemas, ¿verdad? En la vida, y agarramos una sábana y en la sábana escribimos la palabra estrés. Y a nuestros problemas los cubrimos con esa sábana. Y entonces nos dicen, oye, ¿qué traes? Te noto raro. No, pues tengo estrés. Líderes, tu rol es descubrir qué hay abajo de esa sábana. ¿Qué hay? Falta de organización. ¿Qué hay? Falta de asertividad, es decir, valor para decir lo que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Qué hay? Desorganización. ¿Qué hay? Tal vez un problema de salud que no te deja dormir. ¿Qué es lo que hay debajo de esa sábana? Y hay que aprender a lidiar con eso, con estos problemas reales y resolvernos para que no lleguen a ser situaciones permanentes que luego afecten nuestra salud. Que eso es lo peligroso, ¿no? Eso es lo peligroso. Entonces, es muy importante estos aspectos. Vamos a platicar de algunas estrategias que te pueden servir a ti para identificar y prevenir algunos futuros riesgos que pueden ocurrir. Es importante, ¿no? Para prevenir futuros riesgos, lo mejor es reconocer que esta experiencia nos dejó enseñanzas importantes. Nos dejó y nos está dejando y seguramente nos va a dejar enseñanzas importantes. Esto creo que es algo con lo que nos debemos quedar. Debemos reconocer que si bien es una situación, esta pandemia, un reto para muchos de nosotros, pues también debemos reconocer que hemos aprendido cosas. Eso es algo positivo que nos trae, ¿no? ¿Cuáles son otros aspectos positivos? Bueno, está comprobado que siempre que hay una situación de crisis, los equipos pueden aprovechar esa crisis para unirse. Te invito en psicología se conoce esto como reenmarcar esta situación. Que sea esta problemática que estamos experimentando una oportunidad para unirnos dentro de la organización alrededor de esta adversidad. Entonces te invito a que te hagas estas dos preguntas, fíjate. ¿Cómo nos puede fortalecer esta situación que estamos experimentando? ¿Sí? ¿Cómo podemos salir fortalecidos de esto? Pregúntate eso. También pregúntate, ¿qué tendríamos que hacer para salir más unidos como equipo de trabajo de esta situación? Ciertamente, nosotros tendríamos ahorita que estar pensando ya en ese regreso, en ese levantar la curva de las ventas, en ese regreso a operaciones, en ese regreso a producir, en ese regreso inclusive en el ámbito personal, en ese regreso a tener mejores amigos, ¿verdad? Mejores relaciones de pareja con amigos, etcétera. Entonces, es importante ver esos aprendizajes de la crisis. Un aspecto bien importante de este regreso, y te voy a compartir esta gráfica que dice, evitar futuros riesgos, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que como empresa o como persona, porque a lo mejor esto lo está viendo un profesionista independiente, ¿verdad? O lo está viendo una empresa, un directivo de una empresa muy grande, mediana, pequeña. Muchas personas van a ver esta información. Entonces hay que entender que para regresar yo tengo que tener una estrategia para cada público, ¿sí? Yo sé, pues, que muchas personas ahorita experimentamos miedo, ¿verdad? De contacto con otras personas, por ejemplo. Hay que enfrentar ese miedo, hay que recuperar la confianza. Si ya sabemos que está esa emoción, pues hay que hacer un esfuerzo y recuperar la confianza. Fíjate, recuperar la confianza de cada público objetivo tuyo. Si eres un empresario, pues tienes clientes, tienes proveedores, tienes gobierno, tienes accionistas, tienes empleados, ¿verdad? ¿Cómo vas a recuperar la confianza de cada público?
Ahorita te voy a dar unas ideas, ¿no? Pero es importante reconocer esto. Si eres un profesionista independiente, tienes públicos a los que tienes que recuperar confianza. Si eres empresa, tienes estos públicos. Entonces, hay que hacer una estrategia para cada público. Te quiero compartir ejemplos para cada público, a lo mejor, ¿qué podrías estar haciendo? Por ejemplo, comercialmente, ¿sí? Si tú tienes un público muy importante que son tus clientes, ¿cómo vas a recuperar la confianza de tus clientes? Te voy a dar una idea. Hay una técnica que se llama de antes, durante y después. Comunícale a tus clientes qué es lo que estabas haciendo antes de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita y qué vas a hacer después? Esa comunicación, esa explicación, esa conexión con tus clientes va a hacer que tu cliente pueda recuperar la confianza. Fíjate, antes, durante y después. Te voy a decir preguntas para antes. ¿Qué hemos hecho para que una situación como la actual no afectara a nuestros clientes? ¿Sí? ¿Qué medidas higiénicas tomábamos antes? ¿Cómo estábamos preparándonos para no enfermar a nuestros clientes? Es importante platicar de esto, ¿no? Yo viajo mucho a Mexicali, pues yo vivo en Tijuana, trabajo muchísimo en Mexicali. Y hay un lugar de ensaladas que nos gusta mucho ir a comer ahí. Y yo recuerdo que me impactó mucho y se ganaron mi confianza cuando la primera vez que fui a ese lugar de ensaladas, vi un video de cómo lavaban las lechugas y cómo lavaban las verduras y cómo procesaban los alimentos. Tenían un video ahí en la parte donde comías. Ahí estaba un video de las medidas de higiene que tenía esta empresa. No te imaginas lo impactante para mí. Bueno, tan impactante fue que casi diario, ¿no? Iba a comer a ese lugar. Fíjate, el impacto que tuvo que esta empresa me comunicara el esfuerzo que estaba haciendo por cuidar mi salud, ¿no? Antes, durante. ¿Qué estamos haciendo ahorita para proteger a nuestros clientes de posibles contagios? Muchas empresas van a hacer ahorita pues salas especiales para recibir a clientes, van a pedirle a sus empleados que tengan ciertas medidas de higiene para cuidar a los clientes. Comunícalo. Di todo lo que estás haciendo ahorita para el regreso. Después, ¿qué deberías? Te hago esta pregunta a ti porque pues, hay empresas con diferentes clientes, ¿no? Te hago esta pregunta. A ver, tú. ¿Qué deberías comunicar a tus clientes para cuando termine este proceso? ¿Ya has pensado en eso? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué aprendiste como negocio, como proveedor? ¿Qué aprendiste? ¿Te das cuenta? Son preguntas que nos dejan ver conductas, tareas muy específicas que a lo mejor por el miedo que nos invade, pues no hemos tenido el tiempo de pensar en lo que tenemos que hacer para recuperar esa confianza. Te pongo otro ejemplo. ¿Cómo le vas a hacer para recuperar la confianza de tus empleados? Es importante también. Imagínate una empresa, mandó a sus empleados a sus casas por unas semanas o meses, ¿no? ¿Qué les vas a decir? Regreso, antes, durante y después. Antes, ¿qué hemos hecho para que esta situación, que una situación como la actual, no afectara nuestras fuentes de trabajo? ¿Cómo nos preparamos? Por ejemplo, financieramente, hablar de la solidez del grupo, de la empresa, de que es una empresa rentable, con crecimiento. No se preocupen, estamos listos, o sea, podemos aguantar. Y te voy a decir por qué es bien importante esto, particularmente hablando de empleados, ¿no? Fíjate, en este momento te hago esta pregunta. ¿No te has dado cuenta en esta adversidad quién de tus empleados ha como sacado la casta? ¿No te has quedado pensando, oye, este cuate, fíjate, en estos momentos de dificultad donde no lo he podido supervisar tanto, me ha demostrado compromiso, crecimiento, enfoque, liderazgo?
Entonces es bien importante eso, porque esas personas ahorita hay que retenerlas. Hay que decirles, no, espera, no te me vayas a ir. No te me desesperes, vamos a regresar. Entonces, es importante recuperar la confianza de la gente, ¿no es cierto? Entonces, con los empleados te decía, antes, pues, hablarles de, mira, venimos trabajando por años, somos un grupo, somos una empresa, o soy un profesionista que me he preparado por años, tal, tal, tal. Durante, ahorita, ¿qué estamos haciendo para cuidarte? Mira, te mandamos a tu casa porque para nosotros lo más valioso es tu salud, tu integridad. ¿Sí? Y la prueba es que te estamos mandando a tu casa. Queremos cuidarte, queremos protegerte. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Después, ¿qué le deberías decir a tus empleados sobre esto? Imagínate que estamos 3, 4, 5 meses adelante y ya nadie está hablando de COVID-19 ni nada. ¿Qué les vas a decir? Oigan, ¿se acuerdan de hace unos meses? Recuerden que esa experiencia nos dejó estos aprendizajes. ¿No es cierto que es importante capitalizar todo esto que estamos experimentando para retener talento, para recuperar clientes? Es importante. Entonces, finalmente, quiero compartir contigo para entrar a preguntas y respuestas. Recuerda, siempre contestamos algunas preguntas. Es importante ver las lecciones aprendidas de este proceso. Yo creo que para todos nosotros es un hecho que de ahora en adelante vamos a valorar, por ejemplo, la posibilidad de la cercanía física con otras personas. Yo creo que para todos nosotros, con tanto bombardeo de información de salud y todo, yo estoy seguro, esa es una hipótesis muy personal, que todos vamos a cuidar mucho el ya no tener, en México somos un país líder, ¿verdad? En sobrepeso, desafortunadamente. Entonces yo creo que vamos a cambiar eso, que va a haber menos personas con sobrepeso, menos personas con enfermedades. Estas enfermedades que son crónico-degenerativas y que abundan en México, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros, después de esta experiencia, vamos a mejorar nuestros hábitos de higiene, a valorar los espacios de trabajo, tener la oportunidad de ir a una oficina donde pues en el pasillo nos encontramos con un compañero de trabajo y tenemos una comunicación muy abierta, con una comunicación verbal, no verbal. Vamos a valorar eso. Yo creo que son lecciones aprendidas muy importantes. También es importante darnos cuenta que lo que aprendas hoy en esta situación de esta pandemia, estas habilidades que desarrolles hoy, te van a servir para la nueva normalidad. Entonces, te quiero invitar como reflexión final a que te muestres más resiliente, que te muestres como dice un amigo mío, ¿no? Que muestres en esta situación adversa de qué estás hecho como líder, como colaborador, como empleado, como empresario, de qué estás hecho ante la adversidad. Aquí se va a notar. Yo creo que es un momento clave para mí como experiencia, como ser humano. Una de las experiencias formativas más importantes fue ver a mis padres, por ejemplo, cómo reaccionaron ante una adversidad, como niño, como adolescente. Verlos, cómo reaccionaron, no en las buenas, sino en las malas, fue sumamente formativo. Yo creo que la adversidad nos deja eso, nos deja una oportunidad de oro para dejar una huella positiva en la gente que trabaja con nosotros. Muy bien, voy a pasar a las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, te quiero recordar que estos webinars van a estar disponibles en chavarinvelasco.com y en empleonuevo.com. ¿De acuerdo? A partir de mañana ya van a estar ahí, los puedes consultar. Entonces vamos a ir a las preguntas. Muy bien. Dice, ¿qué nos espera en este retorno? ¿Qué podemos hacer ante estas nuevas realidades laborales de estructura, organización y emocionalmente? Yo creo que algo que nos espera a todos como
líderes, por ejemplo, es que este retorno nos va a poner a prueba, nos va a permitir darnos cuenta de quiénes estamos preparados para asumir responsabilidades, retos y quiénes no. Y entonces yo creo que debemos asumir esta situación con mucha responsabilidad, como un reto. Inclusive, fíjense, muchas empresas mandaron a su personal a sus casas. Están los ejecutivos, algunos empleados, con la posibilidad de aprovechar el tiempo o no aprovechar el tiempo. Pues vamos a mostrar en estas circunstancias que aprovechamos el tiempo, que leemos libros, que aprendemos, que regresamos de esto mejorados a una nueva realidad. Yo creo que eso es lo que nos espera. Y otra cosa es que lo que nos espera va a depender de la interpretación de cada quien. Si tú crees que ya tu empresa no va a llegar al nivel de ventas que tenía antes de esto, no va a llegar, ¿eh? Y si crees que va a llegar y lo va a superar con creces porque va a desarrollar estrategias, productos, servicios, lo va a hacer. Como decía Henry Ford, ¿no? Adentro de tu cabeza tú siempre tienes la razón. Entonces, muy bien, dice, al retomar la operación, ¿qué tanto impacto tendrá que el gerente dé el aviso de los nuevos procedimientos de seguridad establecidos por la Secretaría de Salud o establecidos por la misma empresa? Súper importante. Es más, yo lo recomiendo, que sea él el que dé el aviso, ¿no? Yo les platicaba de que sería importante inclusive que se manejara como un curso de inducción y de preferencia que sea él. Vamos a decir, si es una empresa muy grande, por ejemplo, y hay un área de manufactura, y hay un gerente de esa área, que es donde está la mayor cantidad de personal, pues que sea el gerente de esa área, el que dé los lineamientos, el que diga las nuevas normas de higiene, el que diga por qué es importante, que permita ahí que la gente diga, no, pues yo creo que es innecesario, tal, y que ahí se den esas discusiones. Yo creo que es muy importante que los liderazgos sean los que asuman el rol de comunicar este tipo de situaciones para aumentar sobre todo el compromiso, ¿no? Muy bien. Dice, yo soy empleado del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, el CAR, ¿no? Dice, ¿cuál sería mi estrategia como empleado y cómo le hago para tener mi seguridad emocional? Claro que sí. Muy bien. Pues yo creo que algo muy importante es asumir como empleado. Yo, una cosa que comento mucho cuando doy cursos, por ejemplo, de planeación estratégica, siempre le pedimos a los líderes, a la gente que está en posiciones importantes en una organización, que tenga un pensamiento estratégico. Pero cuando te digo pensamiento estratégico, ¡ay! Pues que como que es así como volar, ¿no? En las altas nubes de la planeación. Pero si yo te digo, a ver, si tú fueras el dueño del CAR y el CAR fuera un negocio y tú fueras el dueño, ¿tú qué harías ahora en el regreso? ¿Verdad que se aclara todo? Ay, pues el mantenimiento de los equipos, que no se me vayan a dañar. Oye, pues cuidar que la gente no va a venir porque tiene miedo, pues hablarles por teléfono. ¿Te das cuenta? Cuando tú piensas que eres el dueño y que estás perdiendo lana, tu pensamiento se vuelve estratégico. Tu pensamiento se vuelve súper sabio. ¿Por qué? El problema es que muchas veces no nos vemos como dueños, nos vemos como un engrane, una parte de un engranaje. Y entonces no asumimos un rol. ¿Te acuerdas que te decía yo? Asume un rol más determinante en esta situación, en este regreso. Entonces yo te recomendaría que para empezar, te vieras a ti como si tú fueras el dueño y a ti te interesara mucho que la calidad de las clases, que el regreso de los alumnos, que el rendimiento, que los indicadores de calidad, que te asumieras como dueño y entonces vieras, oye, de todo esto que pensé siendo dueño, ¿qué puedo hacer yo?
Yo creo que esa sería mi recomendación. Muy bien, hoy están muchas preguntas, ¿eh? Gracias. Dice, ¿qué pasa cuando la gente no quiere cooperar? Sobre todo supervisores. Típico. Yo te diría, asume que no van a querer cooperar. Asúmelo. O sea, ya desde ahorita. Asume que todos no van a querer cooperar. Cuando doy una conferencia o cuando estoy dando un curso, siempre me preparo como diciendo, ¿sabes qué? La gente no me quiere oír. Esa es mi manera de motivarme, ¿no? La gente preferiría comerse un pollo crudo que oír mi conferencia. Entonces, partiendo de ese hecho real, me preparo para hacerla interesante, enriquecedora. Entonces, así tú asume que no van a querer ponerse el tapabocas, asume que no se van a querer lavar las manos. Entonces, partiendo de eso, toma las acciones, ¿no? Mi recomendación, creo que se parece mucho a la pregunta 1, es que le pidas a tus gerentes, a tus directores, o si es una empresa pequeña y tú eres el dueño, pues tú comunícales y tú trata de convencerlos. Diles por qué es importante las reglas que estás tratando de seguir. Pídeles que firmen un acuerdo. Y cuando firmamos, generalmente asumimos como más nuestra responsabilidad. Muy bien. Dice otra pregunta, dice. Otra realidad después de la crisis de salir a buscar un empleo. Ah, muy bien. Dice, otra realidad después de la crisis de salir a buscar un empleo nuevo en una época probablemente más complicada que se vivió en 2008, derivado de los recortes que hemos sufrido en esta situación. ¿Cuál es tu recomendación para la temporada que se avecine, ya que esto acarrea aún más incertidumbre? Claro que sí, es un hecho, ¿no? Muchas personas perdieron su trabajo, muchos proyectos pues se frenaron. Es una realidad, no solamente en Tijuana, en todo México y en el mundo. Es una situación pues que nos afectó a todos. Yo lo que te recomendaría es, uno, empezar a pensar en emprender algo. Yo creo que siempre es aleccionador, ¿no? Ahorita va a ser complicado buscar trabajo en una empresa. Hablo de ahorita en esta semana, ¿no? O sea, es un momento, yo creo, complicado para cualquier organización estar contratando personal ahorita. Entonces, trata de pensar en emprender, trata de pensar en tú mismo, crearte una forma de subsistencia y yo creo que de eso sí va a ser más posible que surjan oportunidades que ahorita estar pensando en terceros, ¿no? Aunque sí hay industrias, digo, lo sé porque yo me muevo en la industria Mexicali, Tijuana, que están no solamente creciendo, sino creciendo muchísimo, ¿no? También si tu vocación, digamos, es la de trabajar para una empresa, pues hay que buscar industrias, particularmente cuáles, sede, por ejemplo, de muchas empresas de la industria médica, hablo de maquiladoras, Tijuana, Mexicali, que están creciendo mucho. También algunas empresas de industria electrónica en Tijuana y Mexicali están creciendo mucho. Entonces sí hay industrias de crecimiento, pero ¿por qué no pensar también en emprender? Yo creo que es algo que puede ser bien interesante para todos, ¿no? ¿Cuánto impacto tendrá la resiliencia después de la pandemia? Es bien interesante, fíjense. Yo comentaba con algunas personas sobre este concepto. Es un concepto que a mí me parece súper interesante, la resiliencia. Rebotar, viene de rebotar la palabra resiliencia. Entonces, para que después de la pandemia tú puedas tener un crecimiento, puedas regresar, puedas rebotar mejorado, tienes que enfrentar. ¿Qué necesita una pelota para rebotar? Una pared, algo, un objeto duro, ¿no? En este caso, ¿qué necesita tu resiliencia para salir mejorado de esta situación? Necesita que tú te confrontes con lo que te trajo esta pandemia a ti. Ese es un viaje súper personal, es una experiencia individual que nadie puede definir para ti. ¿Qué te trajo esta pandemia?
¿Te diste cuenta de falta de previsión? ¿Te diste cuenta de que te faltaban habilidades? ¿Te diste cuenta de que tal vez no tengas un plan de vida adecuado? ¿De qué te diste cuenta? Pero es importante que te des cuenta de eso para poder rebotar mejorado. Esa pelota necesita entrar en contacto con la adversidad. Para cada persona es diferente y esa resiliencia, tu resiliencia, necesita conocer qué te dejó a ti como aprendizaje esta pandemia. Eso es bien, bien interesante. Muy bien, vamos a continuar aquí con preguntas. Dice, ¿cómo nos recomiendas tratar a los empleados que han sacado lo peor de sí aprovechando la situación, mostrándose no colaborativos, victimizándose, queriendo sacar ventaja de las empresas? Sí, yo creo que todos conocemos estos casos, ¿no? De personas que empresas mandaron a lo mejor a un ejecutivo a su casa y pues en lugar de ponerse a estudiar, a trabajar, pues se tomó vacaciones pagadas. Yo creo que eso nos deja también esta pandemia, fíjate. Como líderes, nosotros debemos aprovechar esta oportunidad para darnos cuenta de eso, para darnos cuenta de cómo está conformado nuestro equipo. Muchas veces esa exposición que te decía que es una paradoja, ¿no? Estamos alejados a veces de las personas, pero nos podemos acercar más. Y este ejemplo que nos acabas de poner es muy claro. Oye, cuando no lo vi, me di cuenta de qué está hecho este cuate. Me di cuenta, como lo dices tú, sacó lo peor. Oye, se quedó con lo peor de esta experiencia. Entonces, yo creo que es una oportunidad para todos, para que tú aprendas de cómo está conformado tu equipo, ¿verdad? Oye, ¿qué tipo de personas están conformando mi equipo? Nos decía otra persona por ahí, decía, oye, pues hay muchas personas que se quedaron sin trabajo. Y acá nos estás diciendo tú, oye, hay muchas personas que veo que no merecen, que no están. Bueno, pues unan los puntos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de eso y que eso te dejó la pandemia. Oye, me di cuenta que mi equipo no tiene compromiso, que a lo mejor debo hacer cambios fuertes en la conformación de mi equipo. Puede ser de desarrollarlos, de capacitarlos, ¿por qué no? De cambiar algunos, ¿verdad? Esta oportunidad de oro, fíjate cómo te la pongo, ¿no? De darte cuenta de cuánto vale cada miembro de tu equipo de trabajo. Yo creo que es invaluable. Y solamente una crisis como esta te puede dar esa claridad. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Ya terminamos. Oigan, hay muchas preguntas, mándenmelas a manuel@chavarinvelasco.com y prometo contestarlas. Les agradezco mucho su compromiso, su participación. Les agradezco sobre todo que tengan esta actitud de crecimiento en estos momentos en que tanto nuestro país, nuestra ciudad necesita este espíritu de, está bien, estamos atravesando una situación, pero de aquí vamos a salir fortalecidos, ¿verdad? Entonces, hasta la próxima, me despido y te agradezco mucho que me hayas acompañado en este webinar. Muchas gracias.